¿Las consultas populares le dan voz al pueblo o al gobierno? Al poder, porque son los que deciden qué preguntar. Particularmente desde mi punto de vista, la mayoría de estas como consultas ciudadanas sí le dan una voz al pueblo, pero también creo que es una voz algo dirigida, ya que ahora sí que las consultas son establecidas por el gobierno y creo que ahí es donde esto se ve un poco influenciado. Me parece que le dan voz al pueblo porque al final del día somos una sociedad que construye en conjunto. Entonces, al preguntarnos qué es lo que requiere el día a día de nuestro vivir, podemos construirlo. Yo personalmente creo que le dan más poder al poder, ya que muchas de estas pues pueden ser manipuladas y creo que muchas veces es un pretexto como para comprobar el gasto de impuestos, pero en realidad siento que no se toma tanto en cuenta los resultados y a veces pueden ser manipulados. ¿Qué temas deberían abordar estas consultas? Seguridad, medios de transporte, infraestructura, educación también sería un buen tema. Temas de mejoramiento urbano, porque mucho de nuestra vida se va en la vida urbana, es decir, cómo habitamos o vivimos en nuestras ciudades. Pues justo creo que si se manejara un proceso transparente, justo el tema de los impuestos y cómo se gastan, creo que sería un tema interesante en las consultas. Creo que sí tiene que ser muy a conciencia todos los temas que tratamos o todos los temas que vamos a tener que decidir nosotros. Bienvenidas y bienvenidos a las mesas de análisis de Ciudadanos en Red, un espacio semanal hecho por y para ciudadanos donde la política se entiende sin tecnicismos y la democracia se conversa de frente. Hoy les doy la bienvenida, mi nombre es América Calderón y voy a estar conduciendo la mesa de análisis que atañe al tema del día de hoy, Fer y Ana Pao. A ver, vamos a empezar. En este episodio vamos a platicar sobre un tema que ha generado también mucha política, debate y que gira también en torno a la nueva reforma electoral, que es la de abrir la democracia participativa a través de las consultas populares. Sabemos que es un instrumento político, pero queremos debatir en esta mesa si va a favor de los ciudadanos, si realmente le da voz a la ciudadanía, si va en pro de la democracia o nuevamente, o más bien, es un instrumento que está al servicio del poder. Para ello les voy a dar la bienvenida a los invitados de la mesa del día de hoy y vamos a empezar con Ana Paola Migoya, abogada, defensora del empoderamiento ciudadano, cofundadora de Reforma Política Ya e Internet Libre para Todos, quien ha dedicado su carrera a promover derechos sociales y a impulsar una política al servicio del pueblo. Y de este lado, a Fernando Álvarez, abogado, exconcejal de Iztapalapa y ex candidato del Tribunal de Disciplina Judicial. Bienvenidos y empezamos con este debate y pues les cedo la palabra. Bienvenidos. Bueno, la pregunta justamente es, ¿este instrumento político está a favor de la ciudadanía o es básicamente un instrumento que favorece el poder? Yo creo que es una gran herramienta. Esta viene desde la reforma que propusimos precisamente el movimiento de reforma política ya, porque antes era el voto y el ciudadano no tenía ninguna herramienta para expresar su voluntad o que hubiera un mecanismo para que pudiera ser incluida la opinión de los ciudadanos. En el 35 constitucional se logró, fue una gran reforma y se hizo Calderón, inclusive estaba en contra. Ahora que se dice tanto demócrata, él nos bloqueó, nosotros tuvimos que hacer un plantón en el Senado, que estuvimos más de 60 días en el Senado, y a raíz de eso se promulgó. ¿Por qué lo digo? Porque creen que esto es un clamor de muchos grupos sociales que hemos coincidido en la lucha de las herramientas jurídicas que puede tener un ciudadano para expresar su voz, pero que esta voz tenga obviamente un peso legal para que sea tomada en cuenta esa voz. Por eso la consulta popular, claro que es perfectible, pero considero que es una gran herramienta al servicio de los ciudadanos para mejorar los procesos democráticos de México. Y la prueba es que estamos en una transformación que se ha venido consolidando y quitar los vicios
de los cotos de poder que nos han heredado los partidos políticos, que solo era la cúpula partidista. Yo creo que eso es muy importante. ¿Qué opinas, Fer? Pues mira, a ver, primero que nada, creo que tenemos un marco jurídico que hoy es insuficiente. O sea, tenemos que pensar en que la democracia va evolucionando conforme evoluciona nuestra sociedad. Coincido con Ana Pao cuando dice que teníamos que evolucionar a instrumentos jurídicos que le permitieran a la ciudadanía no solo quedarse en la elección de las personas que toman las decisiones, sino también tomar decisiones propias y poder decir, bueno, sobre este tema yo me quiero expresar en específico y tomar la decisión yo mismo como pueblo. Sin embargo, hoy, por cómo está diseñado, también hay que decirlo, es insuficiente. Tenemos hoy todavía que estos mecanismos no están siendo abordados por la ciudadanía. Muchos todavía no saben ni siquiera que existen. Y creo que es uno de los grandes pendientes, no de este gobierno ni del anterior. O sea, es un gran pendiente como sociedad, como los propios institutos electorales, de poderle hablar a la ciudadanía y decirle, aquí tienes esta herramienta que te va a servir para ir tomando decisiones de temas coyunturales que a ti te importan. Entonces, hoy afortunadamente tenemos dentro de la palestra de temas que abordará la siguiente reforma electoral, en específico para ver cómo lo reforzamos, cómo hacemos para que la gente sí lo vea como propio y que sí puedan poco a poco irlo introduciendo dentro de su día a día, que sea normalmente como ir a votar una elección presidencial, como ir a votar una elección a diputados, una elección al Congreso. Bueno, estoy entendiendo que básicamente estamos a favor de este instrumento político, sin embargo nos refieres acerca del diseño. ¿Creen que este instrumento y la baja participación de la ciudadanía es por el diseño o hay otros factores? A ver, yo creo que falta una cultura cívica terrible. Yo creo que tenemos que empezar por educar al ciudadano. Nosotros siempre estamos esperando que nos resuelva el tlatoani de turno. Como yo les digo, tenemos ese vicio del tlatoani de turno. Y lo que me he dedicado más de 30 años es a ser un activista para decirle a los ciudadanos, tú tienes el poder, nosotros somos quien debemos de expresar a través de los mecanismos. Claro que esto es perfectible. La baja participación para mí son dos factores primordialmente. Uno, como bien dice Fernando, que la ciudadanía no sabe cómo que para qué sirve. Una de las figuras que para mi gusto falta en el 35 constitucional es el derecho del ciudadano en participar en opinión de temas políticos. O sea, la definición en los 3 niveles de gobierno. ¿Para qué? Para que las decisiones fueran más vinculantes. Yo sé que hay temas que se excluyeron, como, pues porque si yo hago una consulta de pagar impuestos, pues nadie va a querer pagar impuestos. Claro. Y entonces, más allá de la obviedad, lo que hay que hacer es precisamente esta cultura cívica tan importante para decir, lo que me pasa en mi calle, en mi colonia, en mi ciudad, en mi país, me corresponde. Tenemos que empezar a ser ciudadanos corresponsables, mejorar los instrumentos jurídicos. Y esto no es de partidos políticos, esto va más allá de colores. Esto es preocuparnos por que estos instrumentos realmente ejemplifiquen el sentir del pueblo, porque los instrumentos de la política deben de ser para servir a las causas del pueblo, a las causas ciudadanas, y bloquear cada vez más para que la política sea usada para servirse de la política para cuestiones personales. Y esto es lo que enoja a la gente. Esto es lo que nos ha hecho, por ejemplo, a mí un activismo. A mí me choca la corrupción, igual que a ustedes me chocan los políticos corruptos, los políticos que abusan de su cargo. Estos son los instrumentos que nosotros debemos de tener para justamente evaluar a la función pública. ¿Por qué? Porque son nuestros servidores. Lo que pasa es que el político no entiende que somos servidores públicos, estamos al servicio de las y de los ciudadanos. Y entonces estos instrumentos justamente deben para servir, como bien decía Fernando, para irlos afinando. ¿Por qué? Porque vamos en una evolución.
El mandato constitucional que recibió en el 2018 Morena fue muy claro. El modelo caduco, corrupto de los abusos del poder se acabó. Y eso es lo que la oposición no ha querido entender. Y hoy es una labor de nosotros, las y los ciudadanos, de ir a esas consultas populares, de expresar nuestra opinión y qué tipo de leyes queremos para que la política sirva a las causas ciudadanas y que jamás se vuelvan a servir los políticos. Para mí, por eso, la consulta popular hay que fortalecerla y que sea con mucho más garras, más dientes, digamos, para que justamente sea un instrumento vinculante para que haya consecuencias. Te pongo un ejemplo. ¿Cuándo empezó a servir Cofepris? Cuando Cofepris te pudo haber quitado las mercancías de un anaquel. ¿A qué digo esto? Cuando nosotros, los ciudadanos, entendamos la pirámide del poder y la invertamos, que eso fue la gran acierto del presidente López Obrador, de empoderar y que sea un instrumento del pueblo. Y por eso Morena es hegemónico en el país, porque es una transformación. No es el ideal, no, pero estamos en un impasse, en un proceso de realmente el país que queremos, el país que le queremos dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Y bien, lo que estamos escuchando entonces, Ana Paola, Fer, es que además del diseño, la cultura cívica, que serían cuestiones imprescindibles para fortalecer básicamente la consulta popular. Sin embargo, aquí quisiera una siguiente pregunta, Fer, en donde, ¿qué pasa entonces con la desconfianza? ¿Cómo se fortalece la desconfianza de la ciudadanía? ¿Qué podemos otorgarle a la ciudadanía para que estos instrumentos, más allá de la cultura cívica, del diseño, sea pues también la participación algo que esté pronunciado, que esté vivo? Mira, yo lo veo de esta forma. Venimos de muchísimo rezago en cultura de la participación ciudadana. Hace 20 años, bueno, es más, hace 10 años, no sabíamos lo que era la participación ciudadana más allá del voto a la elección de las personas que toman las decisiones, llámese senadores, llámese diputados, presidentes municipales, alcaldes, lo que sea. No lo comprendíamos de otra forma. Hoy tenemos diferentes instrumentos para irnos metiendo, pero claro que hay un dejo de desconfianza de la ciudadanía, pues si tienes organismos y que no es un tema de hoy y que tampoco alguien que se lo saque de la manga. A ver, tienes organismos electorales que vienen de un fraude en el 2006, por ejemplo, ¿no? Son de un fraude electoral. Tienes organismos electorales que se han venido robando elecciones municipales. Y que lo vienes escuchando. Y que lo ves, que lo percibes, que tú en la calle vas y das el voto por alguien y de repente te salen con otros resultados. Obviamente, esa desconfianza en el árbitro electoral, por así decirlo, pues hace que mucha gente diga, bueno, a ver, entonces, ¿en dónde está mi participación? Entonces, ¿qué hago yo con el tema? Si de por sí es difícil, ya es difícil decirle a la gente, oye, es el trienio y hay que ir a votar porque se renueva el Congreso, se renuevan las alcaldías, se renueva el Congreso Federal, hay que ir a votar. Bueno, ahora imagínate, pero también hay que reconocer nuestros propios errores y nuestras propias áreas de oportunidad. Ahora imagínate si le decimos a la ciudadanía, bueno, te voy a dibujar una pregunta para que tú contestes y entonces esa pregunta, la propia oposición te pone el pie y no pasa como debería de suceder y termina siendo la Corte la que te resuelve cómo vas a hacer el planteamiento de una pregunta que no se entiende. Ahí teníamos la pregunta de los expresidentes. Yo no la entendí. Yo la leí y la releí y la volví a leer y yo decía, ya me perdí en el segundo o tercer renglón de una pregunta que era muy específica, era muy precisa, era muy constante. Pero, ¿qué sucedió? Que los propios sistemas democráticos, como están hoy planteados, por eso decía que hay que redefinirlos y que hay que reorganizarlos, nos hace todavía que la propia democracia participativa siga teniendo muchas áreas de oportunidad. Y entonces hay que reconfigurarlo, hay que armarlo de manera tal que la propia ciudadanía diga, bueno, me están hablando en un idioma primero que puedo entender. Porque uno, a ver, dicen por ahí, bueno, todos estamos obligados a cumplir las normas que se encuentran plasmadas porque es nuestro marco normativo.
Sí, maestro, pero háblame en mi idioma, porque no todos somos abogados, no todos conocemos un lenguaje jurídico técnico, y si tú me planteas una pregunta que yo no puedo entender, pues entonces primero, no sé ni a qué voy a ir a la casilla. Y ya estando ahí, pues segundo, no voy a saber ni qué te pongo. Y entonces, precisamente, para que estos instrumentos de democracia participativa no se conviertan en un instrumento de poder político, tenemos que ir todavía más allá. Tenemos que darle las herramientas al pueblo para que el pueblo pueda decir, me están hablando en mi idioma, entiendo lo que me están diciendo, y entonces ahora sí, voy a tomar una decisión de mi día a día, de mi cotidianidad. Bueno, y al respecto de lo que estabas comentando, Fer y Ana Paola, yo quisiera, traigo a la mesa un par de datos que me gustaría clarificar, ya que, bueno, hay temas que se consultan como la relevancia social, el impacto económico, la urgencia política, etcétera, y aquí tengo dos cuestiones. Y sobre todo 2 casos mexicanos que quisiera debatir con ustedes y preguntarles si son temas de éxito o de fracaso, ¿no? El nuevo Aeropuerto Internacional de México en 2018 y el Tren Maya, ¿no? Cómo estos fueron consultados, digamos, de alguna manera, y pues, ¿qué nos llevó, no? Se llevó a cancelar el aeropuerto en Texcoco y, por otro lado, pues, el Tren Maya, ¿no? Tan debatido, tan polémico sobre la consulta indígena y donde la ONU señaló que no se cumplió plenamente los estándares. Entonces, al respecto de la confianza, ¿qué es lo que tendríamos que hacer al respecto de estos temas, por ejemplo? Yo como creo que lo dije y Fernando también lo ha expresado, es que los instrumentos son perfectibles, ¿no? Entonces, y te lo ponía en el ejemplo porque lo primero que se logró contra el presidente, o sea, contra Calderón, es que pasara la reforma política ya. Eso era muy importante. Entonces ya tenemos el instrumento, ¿sí? No se pudo utilizar hasta que llegó el presidente López Obrador, ¿sí? Ahorita corresponde a nosotros, a esta reforma que yo la celebro, que haya una reforma política. ¿Por qué? Porque lo que decía Fernando es muy importante. La política está secuestrada por los partidos políticos. La única forma de participar en política que tiene un ciudadano hoy en día es a través de un partido político. Y realmente es una cosa, bueno, ahí están todos los ejemplos de los nuevos partidos o partidos en el pasado que han querido ser partidos, que no es tan sencillo. Y son las cúpulas partidistas los que son como el cadenero de la discoteca, para que nos entiendan el tal, que dice tú no, tú sí, tú no, tú sí. Y lo que tenemos que hacer en estos instrumentos de democracia participativa es que un verdadero liderazgo social debe de llegar al poder. ¿Para qué? Para estos equilibrios. El poder son formas de participación y para ello yo no hablaría de yo creo que es muy maniqueo una posición es bueno o malo. Yo creo que es bueno en el momento que se hace. Y después, a partir de ahí, tenemos esa experiencia de que es perfectible, como todo caso que es perfectible. El problema es que la inercia que teníamos era de cotos de poder muy bien establecidos, que hoy que estamos en una verdadera transformación y donde se cambió el tablero político, pues evidentemente a los que se fueron desplazados, pues obviamente no están contentos, pero también fueron desplazados porque dejaron de responderle a la ciudadanía. La ciudadanía nos sentimos agraviados por todas estas cuestiones neoliberales y por todos estos abusos de poder, por toda esta corrupción que queremos que pare. Pero esto no va a parar si nosotros primero, no actuamos de manera corresponsable. Es decir, a mí me corresponde participar, votar, decir y gritar. Y te voy a dar un dato. El problema es que cuando tú caminas la calle, yo también he sido candidata y tal, la gente no sabe quién es su diputado local. La gente no sabe quién es su senador. La gente no sabe qué hace un diputado. A un diputado le dicen que le pavimentan la calle cuando debería ser al presidente municipal. Entonces necesitamos una cultura cívica, una cultura que eso yo creo que es lo más importante, a decirle al ciudadano, tú tienes el poder. Si nos juntamos, nos unimos en un tema coherente, este es un instrumento para servir a lo que te duele la inseguridad, te duele la pobreza, te duele. Eso es lo que yo quiero de mis autoridades y tengo esa voz a través de los instrumentos de democracia participativa
porque antes no habían. Esas son las grandes coincidencias que muchos de nosotros tuvimos a lo largo de la lucha histórica con Andrés Manuel y con la doctora Claudia Sheinbaum, porque queremos, esto no es de izquierdas o derechas, esto es de derechos. Y cuando un ciudadano sabe que sus derechos cuentan y son tomados en cuenta a través de un tema vinculante con un orden, eso va reduciendo la desconfianza. Yo que diría, tenemos que hacer muchas consultas, tenemos que hacer una gran labor de los que tenemos esta pasión, porque yo sí creo en el empoderamiento del ciudadano, yo sí creo que los partidos políticos se tienen que abrir a la ciudadanía, se tienen que abrir a los nuevos liderazgos y que no sean los cotos de poder que han sido pues de estos escándalos y abusos de los que ya los ciudadanos estamos hasta el gorro. Claro. Yo te diría lo siguiente, mira, a ver, yo hoy saludo cada que la presidenta tiene una intervención y nos dice, preguntémosle al pueblo, dejamos que el pueblo decida, porque no es en un tema, sino en muchísimos en donde dice, vayamos a una consulta, formales o informales, porque también hay que decir eso. Hoy, por como está parado el marco normativo, pues tenemos un tiempo específico para poder decir esto que es de coyuntura y que la gente tiene que saber y tiene que decidir. No se puede porque hay que esperar a que se den esos tiempos para poderlo plantear. También eso hay que decirlo y hay que meterlo dentro de la reforma. Pero también algo que creo que es muy importante, y lo comentaste hace ratito, y yo creo que está dentro del ánimo de la propia presidenta, es ¿cómo hacemos para darle más poder a las consultas indígenas, que hoy son una obligación, hay que escucharlos, para temas importantísimos que por ejemplo, hoy en la ciudad tenemos un tema muy complejo. Hoy en la ciudad no tenemos un parámetro, y seguramente se replica en el país, pero pongo lo que conozco. No tenemos un parámetro de saber cuáles son los pueblos y los barrios originarios. Y entonces tenemos que empezar desde ahí, pero ¿cómo hacerlo? Pues desde la ley. Y entonces yo propondría que en esta reforma vayamos desde ahí, vayamos desde la definición de un pueblo y un barrio originario, vayamos desde la conceptualización hasta saber y enlistar todos, para que lo que sucede en esas comunidades sea tratado con el marco normativo específico que va distinto a los otros tipos de consulta. Eso es algo que se tiene que fortalecer y que podemos hacerlo desde la propia reforma. Y yo creo que la presidenta lo ha dicho y lo ha dejado claro muchas veces en la mañanera de vayamos hacia allá. Ese es a donde tiene que ir la propuesta. Y hoy la ventaja que tenemos es que aparte de este tipo de mesas que prepara Ciudadanos en Red, que son muy buenas porque nos da la oportunidad de poder hablar con su público, de poder decirles, oigan, miren, metámonos, empapémonos, porque ¿qué es lo que no sería deseable? Que cuando se presente la reforma la gente diga, no tuve la oportunidad de participar. O sea, eso. Y en foros como estos nos nutrimos de ideas, pero también vayamos a los foros establecidos por la propia comisión, que ya están abiertos, que ya se encuentran plasmados y que puedes tú inscribirte uno para ir, escuchar, pero también para dar tus pronuncias. Y no necesitas ser ni abogado ni especialista. Yo estoy seguro que cualquier persona que tenga tantita inquietud sobre los temas sociales que le pasan en su colonia, en su día a día, tiene algo que aportar a la reforma electoral. Y eso también es democracia participativa. O sea, lo traigo a colación porque eso también es participar en democracia. Bien, entonces lo que estoy entendiendo es incentivar a la ciudadanía a que se entere, a que participe. O sea, la participación va de la mano de la cultura cívica, de informarnos, ¿no? Esa es nuestra labor como ciudadanos. Ahora, sí, justo, si quedara en manos de la minoría, pueden ser influenciadas fácilmente pues estos mecanismos, estos instrumentos. Y ahora entonces, ¿cómo blindar una consulta contra la manipulación? O sea, ¿qué nos convendría ser? ¿Un árbitro independiente? ¿Preguntas neutrales? ¿Reglas de campaña simétricas? ¿Umbrales razonables? O sea, ¿en qué podríamos, los que están de este lado, hacer o cómo podríamos también abrazar, digamos, la confianza de los ciudadanos? Yo creo que la labor siempre del Poder Legislativo, por ejemplo, es brindar la objetividad. Nosotros tenemos que pensar cuando impulsas una serie de figuras, y te digo porque nos tocó desde la redacción en el 2010 del tema de las consultas populares y fue un pleito
porque curiosamente muchos se oponían, ¿no? De otros partidos, curiosamente nos costó mucho trabajo. Pero a lo que voy, creo que tiene que ser primero una claridad que hoy, como bien decía Fernando, el mecanismo es muy confuso, porque entonces cómo debe ser planteada la pregunta. Yo creo que esa es la primera traba. Tendría que ser mucho más claridad y utilizar, ahora que están todos estos mecanismos electrónicos, la inteligencia artificial, mira, quitémonos, no es tan complicado. Esto es muy fácil. Esto es como una pecera. Esto debe ser una pecera. Cristalito, transparente, y por eso la palabra que más me gusta en inglés es el accountability, es decir, y que va más allá de la rendición de cuentas. Si tú tienes una claridad en lo que estás preguntando, igual la pregunta del presidente ya era un horror, no, yo no la entendía bien, ¿de qué? Imagínate. Entonces tiene que ser un tema de claridad. Uno, la votación clara, la votación tiene que ser muy clara. Después la tenemos que facilitar al ciudadano que pueda hacer, tenemos que llegar a que la consulta sea a través de un teléfono, es decir, pico, o sea, si hoy tenemos todo el tema de blindar con el tema de biométricos, bueno, pues tienes que ponerlo al servicio para el pueblo. Y esto creo que siempre la transparencia y la rendición de cuentas juega siempre a favor de la democracia y a favor del ciudadano, y que yo también estoy de acuerdo con Fernando de que ese es el espíritu de la reforma electoral y sobre todo la convicción personal de la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum. Y eso hay que celebrarlo. Y eso como ciudadanos yo lo apoyo. No solamente yo lo apoyo, creo que tenemos que hacer una labor justamente como ciudadanos de perfeccionar, porque ¿sabes qué? El que no participa, que no se queje. Yo no tengo derecho a quejarme si no tengo la obligación de participar, porque la corresponsabilidad, es decir, esto es una tarea de todos y no es de un día, ni de dos, ni de tal. Yo llevo 30 años siendo activista y en estos temas. ¿Por qué? Porque es fundamental que los derechos de los ciudadanos sean cada vez más claros. ¿Cuál es el enojo de la ciudadanía? Que el poder fue secuestrado por las ambiciones neoliberales corruptas del coto del poder. Por eso el PRIAN es lo que hacía. El PRIAN cambiaban un delito y tal, y era lo mismo. Y hoy que estamos en una verdadera transformación, ahora lo que quieren es que con varita de magia y todo quede así. No, señores, hoy nos están hablando precisamente, qué bueno que yo celebro este tipo de foros, porque el ciudadano tiene que tomar estas herramientas, expresar su opinión, salir a la calle y justamente aportar. Más bien de las quejas, ¿cómo puedo yo sumar al proceso para que sea un proceso transparente, para que sea un proceso que se exprese mis necesidades y que mis necesidades y mi opinión sea tomada en cuenta y que cuente a la hora de que se tomen esas decisiones? Coincido con Ana porque, a ver, una ciudadanía que sabe de qué se trata de lo que está hablando, tiene el poder de tomar decisiones y a lo mejor se escucha un poco redundante en lo que estoy diciendo, pero sí es muy importante que la ciudadanía participe. Y lo tomo como parámetro porque yo no había visto en otros sexenios que hubiesen temas así de delicados, de puntuales, en los que le dijeran a la gente, ven y expresa, ven y opina. He seguido con mucho entusiasmo las mesas de debate que han tenido en Ciudadanos, y por ahí decía Rosario, es que las anteriores reformas las construimos entre todos. Sí, entre los que tenían el poder, entre los que estaban ahí con poder de voto y que levantaban la mano. Sí, pero ¿y el pueblo cuándo? O sea, al pueblo cuándo le preguntaban. Y hoy es cuando ves a los que están en la oposición y dicen, pues escandalizados. Porque, oye, es que ¿cómo es que la gente va a tomar esa decisión? Oye, la gente sabe de lo que le estás hablando. La gente tiene opinión política. Hay sociedades extremadamente politizadas y que te pueden decir muy bien y describir a un actor político, a una circunstancia y un tema
que les duele y que lo viven día a día. Entonces hoy, ¿cómo darle o cómo fortalecer? Pues invitando a la ciudadanía, haciendo más invitaciones, haciendo más foros de este tipo. La última vez que vine con ustedes, que me hicieron esa amable invitación, decía, bueno, hay tiempo, hoy hay 2 semanas menos. Entonces, y cada día va a ser menos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros o nuestra tarea? Y digo nuestra tarea de quienes formamos parte del Círculo Rojo, no nada más mía, o sea, de todos. Es invitar a la gente. Ve y métete, inclúyete, escucha, opina. Oye, pero yo no sé opinar. No, sí sabes opinar. Sí tienes una opinión. Buena, mala, arriba, mejor detallada, menos detallada, pero tienes una opinión. Hazla valer. Hazla valer porque hoy tienes el derecho, porque hoy se te está dando muy importante y que muchas veces lo dejamos a un lado. Hoy hay un antes al inicio del proceso legislativo, porque el proceso legislativo, ¿cuál es o cómo inicia? Inicia de varias maneras, pero desde el presidencial es la presidenta de la República, propone y manda, y ahí está. Y entonces ya, a partir de ese momento, ahora sí, entre todos los que tienen voz, deciden. Pero hoy hay un previo a eso, y un previo a eso es a la confección de esa propuesta. Ahí es donde va a radicar, la confianza de la ciudadanía. ¿Cómo lo blindamos? Participando desde ahorita, desde ya. ¿Me permites un comentario? Es muy importante que la ciudadanía entienda que esto viene de un proceso de lucha. Fíjate la diferencia. Nosotros, para que pudiera quedar la reforma política, la consulta popular, la iniciativa ciudadana, porque antes nada más el presidente y el Congreso tenían forma de presentar una iniciativa. Hoy el ciudadano, claro, conjuntando las firmas, que eso también debe de ser ya mayor facilidad y perfectible, más fácil tiene. Entonces, esos instrumentos de democracia participativa, para que quedaran en la ley, nos tuvimos que ir a plantar en el Senado 60 días. Tuvimos que haber cerrado reforma, tuvimos que haber hecho una lucha ciudadana. Y eso es como que se les olvidó que viene de una lucha genuina ciudadana, que esos son instrumentos y que hoy que el partido en el poder y que los que hoy dirigen hayan dado estas facilidades, pues es de celebrarse. Y como bien dice Fernando, pues hay que participar. Hay que justamente alzar la voz para que las voces, no los que de siempre, que a mí me tocó, porque precisamente, como bien lo decía, ¿quién lo decide? Sí, proponían y el grupo, ni siquiera el Círculo Rojo, era un grupo en el poder que decidía que sí y que no. Cuando viene un movimiento disruptivo como Reforma Política ya, ¿qué tuvo que hacer? Se tuvo que aprobar, pero a regañadientes, y por eso pusieron tantos candados como la pregunta, que esas son las mañas que los que sabemos queremos que desaparezcan. ¿Para qué? Para que verdaderamente sean instrumentos de empoderamiento ciudadano. Así es. Bien, pues nos quedan un minutito para cerrar y me gustaría escuchar sus conclusiones para poder, digamos, como cerrar, darle un cierre a esta mesa. Y en ese sentido, si la ciudadanía participa, nuevamente, ¿cómo evitar? Sé que la ciudadanía cuando participa ya empieza a blindar, ¿no? A que sea como, deje de ser manipulable, digamos, la votación. Pero ya una vez incluida la ciudadanía, ¿cómo es que le damos plena confianza a la ciudadanía? 2 minutitos, un segundito para sus conclusiones para poder despedir el programa. Bueno, a ver, tenemos que incluir en esta reforma, tiene que ir más allá de estos temas que estamos hablando el día de hoy y todos los temas o todos los ejes, por así decirlo, de temas que tiene que incluir la reforma, no son ejes paralelos, van entrelazados. Y uno de estos ejes es importante el tema de la fiscalización. Por ahí decían, o por ahí escucho voces que dicen, no, es que la fiscalización va a desaparecer porque entonces van a debilitar al instituto, van a desaparecer a los OPLES. Bueno, eso es apenas una de las tantas cosas que pudieran pasar, pero hoy no tenemos nada escrito. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, ver cómo sí la fiscalización en este y otros temas la fortalecemos. ¿Cómo sí le regresamos la confianza al Instituto Nacional Electoral después de haberla perdido? A ver, ¿cómo se la damos? ¿Cómo se la reincorporamos? No es un tema de si confiamos o no en el gobierno. Ahí hay un árbitro electoral y que no está planteado que desaparezca, ¿eh? O sea, ahí hay un árbitro que va a permanecer. Entonces, más bien, tenemos que buscar de manera, pues sí, en conjunto, en esta reforma, cómo le damos esa legitimidad
al árbitro electoral para que la ciudadanía diga, ah, bueno, mi voz está siendo escuchada. Yo nada más cierro con esto, participemos en estos foros, divulguemos esta información y vayamos a las mesas que convoca la propia presidenta y la comisión. Esto es muy importante. Muy bien, muchas gracias, Fer. Ana Paola, una breve conclusión. La conclusión es, yo creo que participar, participar y participar. La participación ciudadana es importante, que sepan que los mecanismos que están ahí, que son las consultas que se están abriendo de la reforma política, porque, como bien dice Fernando, no tocamos los otros temas, pero están el tema de las plurinominales, el tema de los recursos públicos. Creo que es una grosería que la cantidad de dinero que se destina tanto para el instituto, para la organización de las elecciones. Yo creo que hoy en día con temas electrónicos se puede reducir los costos, se pueden reducir el tema de los soples, funcionan o no funcionan, son cotos de poder precisamente influenciables. Yo creo que entre más personas y más recovecos haya, menor transparencia. Y cuando los mecanismos diseñados jurídicamente establecidos en las normas, en las leyes, etcétera, que sirvan al poder ciudadano. Por eso es tan importante. Y también decirlo que en las voces que critican de cómo vamos a hacer una reforma política, yo les preguntaría hoy al ciudadano, lo que bien decías, ¿confías en el Instituto Federal Electoral? Yo no. ¿Ustedes confían en todo el tema de cómo se organizan las elecciones? No. Y hay un costo terriblemente de dinero que se podría utilizar para otras cuestiones, medicinas, seguridad, etcétera, etcétera, que hoy se destina porque además nos las vivimos perennemente cada 3 años y cada 6 en elecciones. Entonces, tenemos que ir mejorando los instrumentos y como decía Churchill, bueno, pues no será el mejor sistema político, pero la democracia es lo que hay hoy y evidentemente lo único que sí les diría es que como ciudadanos tenemos la obligación de participar, tenemos la obligación de justamente ser un factor, porque somos factores de cambio. Cuando la gente te dice, no, yo no opino de política, porque no, el costo de desentenderse de la política es justamente que alguien más decida por ti. Y hoy tenemos estos mecanismos para alzar la voz y para ponerlos a disposición del pueblo. Y el pueblo tiene que tener la última palabra y tiene que tener los mecanismos de empoderamiento para que sean verdaderos mecanismos que sirvan al clamor popular, es decir, el pueblo al poder y no los políticos corruptos neoliberales al poder. Ay, pues muchas gracias por darle voz a esta mesa, Ana Paola, Fernando. Despedimos el programa y bueno, hoy escuchamos muchas ideas sobre las consultas populares y la última palabra la tienes tú. Este instrumento, ¿qué opinas? ¿Le da voz a la ciudadanía, va en favor a la democracia o fortalece, digamos, el poder? ¿Qué opinas? Déjanos tus comentarios y síguenos en Ciudadanos en Red. Hasta pronto.